Buenas tardes, les damos una vez más la cariñosa bienvenida a nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan en esta transmisión, y es un privilegio y un gozo el poder estar con ustedes y también el poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo algunos anuncios antes de dar inicio a la predicación. Y bueno, pues felicitar a los hermanos que terminaron de escribir la tarea de 1 de Juan, los 5 capítulos. Si no lo ha terminado, pues tiene esta semana para terminar y seguir siendo bendecido con este trabajo. Bueno, ahora no vamos a dejar tarea para las siguientes semanas porque ya iniciamos los cursos de discipulado 1, 2 y 3. Y usted puede acercarse o dirigirse o hablar por teléfono a los coordinadores de comunidades de fe para que usted sepa qué discipulado le corresponde. Nos quedan pues ya de hecho 4 meses para terminar este año, y estamos a muy buen tiempo de retomar los discipulados. Hay hermanos que ya están visitando y dando en algunas casas estos estudios con las medidas sanitarias preventivas, obviamente, pero también estamos dando la opción de que si usted prefiere mejor hacerlo como familia, ahí internamente también lo pueden hacer cada semana, estar llevando su estudio de discipulado, ¿verdad? Lo más importante es que estemos en la palabra. Y un anuncio más, este miércoles ya, primero Dios, en esta semana, voy a dar inicio a un estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche en la página de la iglesia. Voy a estar transmitiendo en Facebook estudios bíblicos y vamos a estar estudiando durante el mes de septiembre el tema de la gracia transformadora de Dios. La gracia transformadora de Dios, miércoles a las 8 de la noche, va a durar media hora el estudio y unos minutos para estar orando también, según los motivos que usted nos quiera compartir. Así es que le animamos para que ya inicie este miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche lo aparte ese tiempo, media hora con su familia, también avise y comparta con familiares, con amigos este estudio, y espero que sea de gran bendición, y pues será una forma en la cual, mientras no tenemos todavía los grupos de vida, pues podamos tener ahí el estudio en casa, y pues será un privilegio para mí compartir con ustedes estas enseñanzas. Pues vamos a orar y así damos inicio ya al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Padre, muchas gracias porque te conocemos, Señor, tú nos conoces como tus hijos. Gracias por tu fidelidad, por tu poder, por tu bondad, por tu gracia, porque, Señor, eres sabio, soberano y todopoderoso. Y estamos aquí como pueblo tuyo, como hijos tuyos, suplicando, Señor, tu guía, tu dirección y tu bendición para cada uno de los que estamos conectados, Señor, en este momento. Y a través de tu palabra, el recibir la guía, la sabiduría que tú tienes para nuestras vidas. Oramos también, Señor, rogando que limpie nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre y tu palabra siga transformando todo nuestro ser para que, Señor, reflejemos fielmente a Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver el tema titulado El Padre Nuestro, lo que se conoce como la oración modelo o el Padre Nuestro, y qué importante es que los creyentes aprendamos y sepamos cómo orar, ¿verdad? Cómo orar, porque la oración es el medio que Dios ha establecido para comunicarnos con Él. Usted sabe que en una relación, puede ser el de matrimonio, con los hijos, o entre amigos, amistades, hay un elemento importante para que se mantenga esa relación viva, auténtica, y sea una bendición, y es a través de la comunicación. Así es también con nuestro Dios. Este elemento vital se llama la oración, que es el medio que Dios ha establecido y diseñado para comunicarse Él con nosotros y nosotros con Él. Entonces, hay gran bendición y es indispensable que el creyente sepa cómo orar, porque la oración es vital para todos los aspectos de la vida, no nada más para lo espiritual, porque la oración es el medio que Dios usa para guiarnos personalmente o familiarmente o en el matrimonio. La oración es el medio que Dios usa para que Él nos dé su sabiduría y sepamos cómo guiar a los hijos, para tomar decisiones en el trabajo, en la escuela, para cómo administrar nuestras finanzas. Le estamos pidiendo a Dios sabiduría. Oramos por la salvación de nuestras amistades, de nuestros familiares. Oramos para que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas conforme a su palabra. Pero el medio es la oración. La oración refresca, la oración revitaliza, la oración renueva, la oración provee de sabiduría, la oración fortalece nuestra fe, y la oración es el medio que Dios usa para responder nuestras peticiones. Recuerden lo que dice Santiago:
no tenéis porque no pedís, ¿verdad? A veces podemos hacer muchas cosas menos estar orando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. Y cuando oramos conforme a su voluntad, el Señor comienza a responder. Así es que es una bendición el que Dios nos haya dejado este medio que es la oración. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos porque Él tenía que ir a la cruz y luego resucitar y ya estar a la diestra del Padre, Él ya no iba a estar físicamente presente, les iba a dejar su Espíritu Santo y la manera en que se iban a comunicar con Él es a través de la oración. Entonces, si no vemos bien físicamente a Jesús, pero sí podemos comunicarnos con Él por fe a través de este medio que se llama la oración. Entonces, la oración, como vamos a aprender, es un balance entre reconocer la gloria y la grandeza de Dios y a la vez también someternos nosotros a la voluntad de Dios y darle a conocer nuestras necesidades y afirmarnos en su soberanía, en su majestad y conformar nuestros deseos a su propósito y a su gloria. Es decir, en la oración modelo que vamos a estudiar a continuación, vemos un balance. ¿Y cuál es ese balance? La gloria de Dios y nuestras necesidades. Hay un balance en esta oración modelo. Busque por favor el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, en los versos del 1 al 4. Entonces, aquí le preguntan los discípulos al Señor, Lucas 11, del 1 al 4, aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando, observe. Estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar la mitad solamente de la oración modelo del Padre Nuestro para saber cómo orar, porque los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos, ¿verdad?, a orar. Y otra vez aquí tenemos que destacar la importancia de que Jesús, siendo Dios y siendo hombre perfecto, tuvo la necesidad de orar. Pues con cuánta mayor razón nosotros, seres imperfectos y con muchas luchas y deficiencias, tenemos la necesidad imperiosa de orar a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta oración que se nos da aquí es una guía, Sí, podemos repetirla, ¿verdad?, conscientemente, no solamente con repetición y sin tener sentido, podemos repetirla, pero el propósito es proveernos de una guía para saber orar. Y podemos dividir entonces la oración en esta oración modelo en dos partes, ¿verdad? Y cada parte está subdividida en tres peticiones en la primera parte y otras 3 peticiones en la segunda parte. En la primera parte de la oración nos vamos a enfocar en nuestro Padre Celestial. Entonces, observe cómo todo esto es importante, porque normalmente nos enfocamos en nuestras necesidades y nos olvidamos del Padre Celestial. Entonces, número 1, la primera parte es adorar, nos enfocamos en nuestro Padre Celestial. Y ahí están las 3 peticiones que se enfocan en Dios. Que tu nombre sea santificado, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha. ¿Se da cuenta? 3 peticiones que van enfocadas en cuanto a Dios, y esto es la adoración. Y la segunda parte de esta oración tiene que ver con nuestra confianza y dependencia de Dios. En la segunda parte nos enfocamos, ahora sí, en nuestras necesidades, y aquí tenemos 3 puntos. ¿Qué necesidades? Bueno, habla aquí de el pan diario, o sea, provisión material. Aquí está incluido todo lo material, el pan nuestro de cada día. En segundo lugar, habla del perdón, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, ¿verdad? Como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces está hablando aquí de la necesidad de mantener relaciones saludables con los demás. Y finalmente, la tercera petición que encontramos aquí en cuanto a esta dependencia del Señor es que le estamos pidiendo poder y protección contra el mal y contra las tentaciones. Porque solamente Dios es el único que nos puede proveer del poder para vencer el pecado y ser protegidos contra los ataques del enemigo
y sus huestes. Entonces, nos encontramos con este punto de la oración dividida en dos grandes partes. Bueno, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. De esto hablamos un poco la semana pasada, la importancia de que entendamos que realmente hemos venido a Dios y le hemos recibido ahora como Padre Celestial, no solamente como Creador, sino como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Padre Celestial. Recuerde que en la Biblia se divide la creación de las personas como criaturas de Dios o hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos ha creado, pero no todos podemos decir que somos hijos de Dios hasta que nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos con fe en el Señor. Es cuando Dios nos da un nuevo nacimiento espiritual y nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, cuando venimos al Señor, se inicia ahora una relación padre e hijo. Nos convertimos a Cristo, somos ahora sus hijos. Aparte, por favor, ahí en Lucas. Y vamos a un texto en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan 3:1, porque a veces tenemos el pensamiento equivocado de que toda la vida hemos sido hijos de Dios. No, hay un momento en el cual usted tiene que nacer de nuevo, así como vino a este nacimiento físico y hubo un momento en donde se dio el parto y usted nació aquí físicamente, ¿verdad? De manera similar, en el aspecto espiritual, tiene que haber un momento en el cual usted viene a los pies de Cristo y se convierte en hijo de Dios. 1 de Juan 3:1 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Verso 2, amados, ahora sí, tiempo presente, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, dice, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Así es que este es un punto indispensable que usted debe tener esa certeza. Dios es mi Padre Celestial, soy su hijo y me trata como tal. Y Dios, como buen Padre, tiene ahora con nosotros una relación paternal. A veces vimos algunos defectos en los cuales a través miramos nuestra relación con Dios de manera equivocada, porque no hemos tenido una relación correcta con el Padre paternal y a veces proyectamos esa relación incorrecta para con el Señor. Pero tenemos que ver lo siguiente, Dios como un buen Padre nos ama y nos cuida. Dios como un buen Padre nos provee. Dios como un buen Padre nos guía y Dios como un buen Padre nos ayuda. Solamente es un resumen de algunas de las características de esta relación paternal. También tenemos que ver algún distintivo de Dios como Padre Celestial. Dios es bueno, Dios es perfecto. Dios es amoroso, Dios es confiable, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es un Padre Celestial, es soberano, es accesible. Bueno, y todo esto nos lleva a lo siguiente, Salmo 9:10, por favor. Y el Salmo 9:10 nos dice que la importancia de que en la medida en que vayamos conociendo a Dios, vamos a ir teniendo una mayor confianza en Él. Nos vamos a ir gozando más en Él, nos vamos a ir sintiendo más seguros en Él, porque, dice el Salmo 9, verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Se da cuenta? A veces decimos, ¿cómo puedo tener una fe más firme, más constante, una fe fuerte? Bueno, pues aquí está la manera. Para que usted tenga una fe en Dios firme, usted tiene que conocer a Dios. Usted no puede confiar en alguien a quien no conoce. Entonces, en la medida en que vamos conociendo a Dios, usted va confiando más en el Señor y usted va teniendo esa certeza de que Dios no desampara a los que le buscan. Así que si usted está buscando al Señor, usted puede tener esa confianza y esa certeza de que Dios como Padre Celestial está al pendiente de usted día a día, no una vez a la semana, sino día a día. Esa es la grandeza y la bondad de nuestro gran Dios. Ahora, si comenzamos con la oración modelo con el Padre Nuestro, ahí en Lucas 11, en donde nos dice, vosotros pues
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces comenzamos con la primera parte de la oración modelo: que el nombre de Dios sea santificado. Ahora, ¿qué significa esto de que sea santificado? Bueno, santificar es poner algo aparte, en un lugar especial. Y si hay algo que se le ha olvidado a la gente, es que Dios es algo muy aparte y tiene un lugar especial y único, que nada ni nadie debería estar supliendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre santo, Dios soberano, justo y todopoderoso, puro, limpio, glorioso. Él tiene un lugar aparte: Padre nuestro que estás en los cielos. Y debemos de tener siempre este gran concepto de nuestro Dios, que Dios es alguien especial. Él tiene un lugar aparte, ¿verdad? Y aunque nos ama con un gran amor, pero Él sigue teniendo un lugar único. Él tiene la primacía en todo. Existimos para glorificar a Dios. Existimos para darle a Dios la preeminencia. Entonces viene una pregunta: ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Bueno, permítame compartirles brevemente cuatro pasos. ¿Cómo se puede santificar el nombre de Dios cuando estamos orando? Bueno, número 1, tenemos que orar para que la gente conozca el nombre de Dios. Porque hoy la gente tiene muchos dioses con D minúscula, pero no se acercan al Dios con D grande, con D mayúscula, al único Dios verdadero. La gente se ha hecho cientos y cientos de ídolos. Entonces, número 1, santificamos el nombre de Dios cuando damos a la gente a conocerle el nombre de Dios. Aparte ahí en Lucas, por favor, y vamos a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:9, y aquí hay un texto muy interesante. Primera de Tesalonicenses 1:9, en donde dice aquí la Escritura: porque ellos mismos, dice el apóstol Pablo, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Observa eso? La gente se tiene que convertir de los ídolos que muchas veces nosotros hemos inventado o pensamos cómo es Dios, ¿verdad? Pero distorsionamos la imagen de Dios. Pero dice ahora que cuando se nos anuncia el Evangelio, entonces nos convertimos de esos ídolos, de esos dioses a nuestra conveniencia, que nosotros habíamos hecho a nuestro gusto y a nuestro criterio y según mejor nos pareciera. Bueno, ahora nos convertimos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces santificamos el nombre de Dios cuando oramos para que el nombre del Dios verdadero se conozca. ¿Y cómo se da a conocer el nombre de Dios? Dando a conocer la Biblia, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, seguimos en este punto de dar a conocer el nombre de Dios. Esa es una manera en la cual nosotros santificamos el nombre del Señor. Jesús está haciendo lo que se llama esta oración sacerdotal en Juan 17, versos 6 y 8. Juan 17, 6, dice aquí el Señor Jesucristo: está orando al Padre y le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿cómo les dio a conocer el Señor Jesús el nombre del Padre? Mediante la palabra. Verso 8: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así es que el nombre de Dios es santificado cuando le damos a la gente a conocer el nombre de Dios, o sea, la naturaleza de Dios, cuáles son los atributos de Dios, cómo es Dios, y la manera en la cual vamos a conocer a Dios es cuando vamos a su palabra. Y déjeme decirle algo contundente: lo más importante en la vida de una persona, ¿sí?, lo más importante es conocer a Dios, es quién es Dios, cómo es Dios, porque de eso va a depender su caminar diario. Si usted tiene el conocimiento correcto, de acuerdo a la Biblia, de quién es Dios, usted va a confiar en Dios y va a caminar de acuerdo a su voluntad. Ok, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? Número 2, cuando la gente cree que existe Dios. Cuando la gente cree que efectivamente existe un Dios. Hebreos 11, 6. Lamentablemente hay gente que se dice agnóstica, o sea que ni niega ni afirma la existencia de Dios, o hay gente que se considera ateo, ¿verdad? O ateos, y ellos sí niegan la existencia de Dios, pero a fin de cuentas, si usted no cree en el único Dios verdadero, usted se convierte en un Dios para sí mismo.
porque usted toma todas las decisiones, a nadie le rinde cuenta sino a sí mismo. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe, y que es galardonador, o sea, que recompensa a los que le buscan. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Cuando creo que existe un creador, cuando creo que efectivamente hay un Dios que creó todo el universo, que por favor no venimos de la nada. Eso es una contradicción en términos, porque la nada produce nada, no puede producir nada absolutamente, pero hay un creador que es eterno. Dios es la fuente de la vida y es infinito, y no podemos comprenderlo al 100%, porque Él es infinito y nosotros somos seres finitos, pero bástenos entonces confiar en la existencia de Dios inicialmente para saber que hay un creador. Se santifica el nombre de Dios cuando no solamente creemos que Dios existe, sino comenzamos a creerle, ¿verdad? Y que Él bendice a los que le buscan. En tercer lugar, se santifica el nombre de Dios cuando al conocerle, la respuesta de una persona que va conociendo a Dios es adorarle, o sea, amarle, darle a conocer, honrarle. Eso es santificar, honrar el nombre de Dios. Santificar también significa, en este punto de adoración, es reverenciarle, respetarle, alabarle, agradecerle. En la medida en que usted va orando y creciendo en el conocimiento de Dios, usted lo reverencia más, usted lo va respetando más, usted lo va alabando, lo va adorando, usted se vuelve una persona más agradecida y comienza a admirar el nombre de Dios. El nombre de Dios, qué importante. Ahora en Éxodo se nos dice que el nombre de Dios, le preguntó Moisés, ¿y cuál es tu nombre cuando yo vaya a rescatar a los hijos de Israel? Pues diles que yo soy el que soy, Jehová. ¿Y qué significa Jehová? Yo soy el que soy, o seré el que seré. Seré el que seré. Es decir, que podemos confiar en la estabilidad de Dios. Él es un Dios que no cambia. Él no es un Dios variable o voluble como somos los seres humanos. Él es fiel siempre. Entonces podemos confiar en este Dios fiel, estable, inmutable, y darle las gracias porque su amor y misericordia nunca disminuyen cuando hemos venido a los pies de Cristo Jesús. Y finalmente, santificamos el nombre de Dios cuando estamos conscientes de su presencia. Cuando estamos conscientes de su presencia. Escuche, no se trata de solamente una vez a la semana acordarse de Dios. Se trata de acordarnos de Dios todos los días, los 365 días del año. Así santificamos el nombre de Dios. Está usted en su trabajo, en la escuela, en la casa, en el deportivo, en el transporte, donde sea, y usted disfruta la presencia de Dios. Salmo 16:8 dice aquí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vaya, hoy las cosas están conmoviendo a la gente en todo y por todo. Si hay algo que no existe hoy es certidumbre. La gente está siendo removida hasta los cimientos por todas las cosas que están sucediendo. Pero cuando usted comienza a poner a Dios delante de usted día a día, Señor, aquí estoy en tus manos, Señor, dirige todo mi ser, dirige mi familia, Señor, aquí estoy, yo te sigo. Como dijo Jesús, sígueme. Entonces comenzamos a seguir, ponemos al Señor delante todos los días, lo estamos santificando. Y la respuesta o el resultado es, no seré conmovido. O sea, no tengo por qué estar en ansiedad, en afán, en preocupación, en miedo, en incertidumbre. Todo eso lo tiene la gente que no pone a Dios en primer lugar, porque no saben que Dios va con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que esas actitudes de miedo, de incertidumbre, de preocupación, es falta de fe y de confianza en Dios, en un Padre Celestial que ha prometido, no te dejaré ni te desampararé, punto. Así es que tenemos que comenzar enfocándonos en Dios. Muy bien, seguimos y regresamos a Lucas 11. Después, cuando dice el Señor Jesucristo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, continúa en segundo lugar, venga tu reino. Y luego, hágase tu voluntad. Ahora, permítame decir, estas tres peticiones van juntas, no podemos separarlas. Van juntas, como una cadena, tres eslabones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, ¿por qué Jesús nos enseñó a pedir el reino
de Dios. Bueno, estamos muy acostumbrados a pensar que la vida se trata de nosotros, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a pensar que la vida se trata de nuestro pequeño mundo o de nuestro pequeño universo, en donde nosotros somos los amos, reyes y señores. Y no, pensamos que la vida se trata de uno, no. La vida se trata de Dios y de su reino, a donde Dios nos invita a unirnos en su reino, y también su reino comienza aquí. Ahora, ¿cuál es el propósito? Busquen Lucas 4. ¿Jesús a qué vino? Bueno, Lucas 4:43 nos dice aquí en labios del Señor Jesucristo su propósito. Pero Él les dijo, estamos en Lucas 4:43, pero Él les dijo, Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así es que Jesús tenía muy en claro su propósito. Él a qué vino? A establecer, a anunciar el reino de Dios, el evangelio, y anunciar el evangelio del reino de Dios. Entender esto es algo indispensable, es básico y vital. Porque si pensamos que Dios nada más vino aquí, pues, no sé, para proveernos y eso es todo, no. Jesús vino a, por un lado, recuperar el reino que le había sido dado a Satanás. Cuando el hombre y la mujer pecan, desobedecen a Dios, ellos le estaban entregando el dominio y el gobierno de este planeta que Dios les había asignado tanto a Adán y Eva, porque el propósito de Dios ha sido que el hombre y la mujer, o los seres humanos, gobernemos bien este mundo. Pero cuando el ser humano desobedece y se rebela contra Dios, el gobierno se le pasa a Satanás, y a él se le llama el príncipe de este mundo. Y hoy por hoy podemos darnos cuenta de cómo está el mundo bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Entonces Jesús viene a recuperar ese reino. Él por eso vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que el reino le sea devuelto. Ahora, ¿qué es la proclamación del reino? Es sencillamente, mis hermanos, el gobierno y el reinado de Cristo en toda la vida, sobre toda la vida. Eso es, y ese es el gran desafío para los creyentes, que entendamos que ser un hijo de Dios consiste, por un lado, en vivir bajo la autoridad y bajo el gobierno en donde Cristo es el Rey, ya. No hasta que en un día futuro, no, sino ya estamos entregándole las áreas de nuestra vida para que Él gobierne. Y hermanos, cuando Dios gobierna las áreas de nuestra vida, pues todo se va alineando, pero cuando preferimos hacer o buscar otras cosas es cuando nos metemos en problemas. Es decir, ahora el creyente tiene una nueva prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Mateo 6:33. Y en Mateo 6:33, a propósito, permítame decirle, la gente se pregunta, y ahora con tanta pérdida de empleo, de trabajo, tantas quiebras en empresas, etcétera, etcétera, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura de los hijos? ¿Cómo voy a comprar comida? ¿Cómo voy a comprar ropa? Etcétera, etcétera, lo material. La respuesta está aquí, Mateo 6:33, y dice el Señor. A ver, verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, la gente que no busca a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está la respuesta, mis hermanos, para la provisión, y es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales, ¿verdad?, os serán añadidas. Aquí está la clave. Aquí está como dijeron algunos, la hoja de ruta. ¿Cuál es? Aprende a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios promete, mira, todo lo que necesitas materialmente vendrá como una añadidura. Pero no te afanes dándole la prioridad a lo material. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Ahora, ¿cómo viene el reino de Dios? Estamos orando. Señor, ¿cómo pedimos para que tu reino venga? Le voy a dar tres puntos. Ok, número 1. El reino de Dios viene a la tierra cuando la gente no creyente se convierte a Cristo. El reino de Dios viene cuando la gente que no tiene fe en Dios escucha el evangelio porque alguien oró por su salvación, y entonces esa persona viene a los pies de Cristo. Entonces los creyentes que estamos orando, tenemos que estar orando: Señor, yo te ruego por la salvación de este pariente, de este familiar que aún no te conoce, o de los hijos que aún no se han convertido, o de los nietos, o del esposo inconverso, o del esposo, etcétera. Familiares, amigos, mis hermanos, hay gente a nuestro alrededor que todavía no se ha convertido a Cristo. Déjenme preguntar, ¿está orando por la salvación de ellos? Ahí tenemos que comenzar.
orando, porque es el único que da la salvación es Dios. Nosotros somos instrumentos, nosotros no convertimos a nadie, nosotros compartimos el Evangelio, pero es Dios a través de su Espíritu Santo quien toca los corazones, quien convierte y quebranta el corazón más duro y más difícil y más incrédulo. Dios lo puede hacer. Simplemente toma el caso del apóstol Pablo, un judío recalcitrante de hueso colorado hasta la médula, perseguidor de la iglesia cristiana, y sin embargo cuando tiene un encuentro con Jesús, se convierte. ¿Quién convierte? Dios. Él sabe cómo quebrantar y cómo derretir cada corazón duro, pero tenemos que estar orando. 2, el reino de Dios viene cuando los creyentes nos comprometemos a vivir estas características. ¿Cómo es el reino de Dios? Y aquí nos dice 3 características. Romanos 14, 17. Apúntelas, por favor. Romanos 14, 17. ¿Cómo viene el reino de Dios? Bueno, yo tengo que pedirle a Dios, Señor, venga a tu reino, porque es parte de la oración modelo. ¿Y cómo es el reino de Dios? Romanos 14, 17 dice aquí el apóstol Pablo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Señor, cuando yo le estoy pidiendo, venga a tu reino, yo le estoy diciendo, Señor, me comprometo a vivir en tu justicia, en la paz que tú das y en el gozo de tu Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. Entonces, ¿se da cuenta? Ahora piense en su familia, en la vida de usted, si su hogar mostrara estas 3 características tan solo, ¿no habría un tremendo cambio? En el ambiente, en el ambiente laboral, con sus amistades, cuando ven que usted es una persona recta, íntegra, justa, cuando ellos ven que usted tiene paz en su corazón, a pesar de toda la turbulencia, usted tiene paz en Cristo, en sus promesas, y ven que además usted tiene gozo del Señor, es una persona feliz, alegre, contenta, el reino de Dios se está manifestando en usted. Así es que tenemos que comprometernos con este estilo de vida del reino, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo viene el reino de Dios? ¿Cómo le pedimos al Señor? Bueno, como dice Mateo 24:30, de esto hablamos varias semanas, ¿verdad? Ahí sí tenemos que pedirle, Señor, ven pronto, Señor, ven a establecer tu reino. Un día Jesús vendrá, bueno, en el arrebatamiento seremos levantados en las nubes y después de 7 años de tribulación, Mateo 24:30, Jesús viene de manera visible en donde todo ojo le verá. Mateo 24:30 dice Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, o sea, Él, en el cielo, o sea, su gloria y su resplandor, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la esperanza viva de los creyentes. Hermanos, esta vida, estos problemas, todo esto es temporal. Esto es temporal. Claro, vendrán tiempos difíciles de la tribulación, 7 años, en donde los creyentes ya no estaremos, pero a fin de cuentas vendrá Jesucristo a establecer su reino milenial, literal, terrenal, desde Jerusalén, durante 1000 años. Y luego el juicio del gran trono blanco, y luego la eternidad preciosísima y maravillosa, disfrutando de la gloria y de la gracia de nuestro Dios para siempre. Déjenme preguntarle, ¿está usted orando porque Cristo venga? Tenemos que estar orando todos los días. Y finalmente, mis hermanos, con esto concluye el mensaje. En la siguiente petición dice Jesús en Lucas 11, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es el propósito de la oración? Mis hermanos, no es que se cumpla nuestra voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo mejor. Ahora, cuando decimos hágase tu voluntad, por favor, que no se haga con una resignación pasiva. Pues ni modo, ¿verdad? Pues no se pudo, pues hágase tu voluntad, Dios. No, no es esa la idea. Ni tampoco estemos con un resentimiento, bueno, yo le pedí tanto a Dios por esto y por aquello y estuve orando y ayunando y haciendo 1000 cosas y no me contestó esto, y se sienten a veces algunos como desilusionados o decepcionados o resentidos. No, nada de eso. Dios no tiene la culpa de esas cosas. Y le voy a dar aquí una clave para entender algunas situaciones que a veces estamos pidiendo mal o tenemos malas expectativas. Proverbios 19:3, y aquí nos aclara muy bien el proverbista que no le echemos la culpa a Dios por nuestras malas peticiones, por nuestras malas decisiones, por nuestra impaciencia, ¿verdad? Por querer que todo sea inmediato, y no. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón.
O sea, no le eches al Señor la culpa de tu insensatez, de tu necedad, de no haber sabido esperar y de buscar la voluntad de Dios, sino que luego, ¿verdad? Inmediatamente quisiste hacer las cosas a tu modo. No. Nos metemos en un problema, mis hermanos, cuando queremos imponer nuestra voluntad. Ahora Jesús es muy claro: Padre, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. Ahora le voy a decir algo. ¿Cuál es el principal enemigo de la voluntad de Dios? Se llama nuestro orgullo, se llama nuestro egoísmo y nuestra autosuficiencia. Ese es el principal enemigo de la voluntad de Dios. Nuestro propio orgullo, nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia. Porque pensamos que ya logramos ciertas cosas, que ya tenemos cierta experiencia, que tenemos influencias, que tenemos cierta estabilidad económica o de salud, y dejamos de clamar a Dios, y dejamos de depender de Dios, y dejamos de buscarle de corazón. Y hacemos nuestra voluntad. Ahora, la petición es: hágase tu voluntad. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Romanos 12:2. Vamos con la palabra, porque la palabra se explica a sí misma. Y la palabra nos dice y nos da la respuesta sobre las mismas preguntas que tenemos en cuanto a la fe. Romanos 12:2 dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿cómo es la voluntad de Dios? Tiene aquí 3 características según el versículo 2. Es buena, es agradable y es perfecta. Buena, ¿qué significa esto? Que es llena de misericordia. A veces la gente duda de que la voluntad de Dios sea algo positivo, sea algo bueno. Y no, mis hermanos, quien nos hace dudar de la buena voluntad de Dios es Satanás, o es nuestra propia carne, nuestro propio orgullo. A veces pensamos como que Dios nos quiere tener encerrados y no divertirnos y no disfrutar de la vida y no disfrutar de las bendiciones, como que Dios nos quiere prohibir todo. Y no, mis hermanos, la voluntad de Dios es buena, o sea, es llena de misericordia. Número 2, es agradable, o sea, va produciendo gozo. Cuando uno va conociendo la voluntad de Dios, uno dice: Señor, de lo que me he perdido tanto tiempo. Busque el Salmo 48, por favor. Salmo 48, dice aquí lo siguiente. Salmo 48. Dice el rey David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, el hacer la voluntad de Dios comienza uno a agradarle, pero continúa: y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, ¿dónde voy yo a conocer la voluntad de Dios? En su ley, en su palabra. Estamos preguntando: ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en la medida en que usted conozca la Biblia, será más sencillo discernir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. O sea, es lo mejor, es lo mejor. Nuestro problema es que pensamos que a veces nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestra vida. Yo quiero esto, yo pienso esto, yo opino esto, pero mejor tenemos que aprender a decirle: Señor, indícame, ¿verdad?, cuál es tu plan, y entonces yo me voy a someter a tu voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Déjeme darle algunos puntos sencillos. La voluntad de Dios, en primer lugar, es que la gente sea salva. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que esto no es difícil de entender, ¿verdad? 2, la voluntad de Dios es que crezcamos en santidad. Busca 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Bueno, dice aquí: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. O sea, ¿qué significa eso? La voluntad de Dios es que usted se parezca cada día más a Cristo. Eso es en carácter, en pensamiento, en actitudes, en todo su ser. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, observe esto. Cuando usted comienza a entender estos puntos básicos, ¿verdad?, que son fundamentos, como usted fuera a poner una carpa, ¿verdad?, y son pilares,
En base a esos pilares usted va a aprender a sostener el resto de las cosas. Número uno, la voluntad de Dios es que la gente se salve. Uno puede pedir muchas cosas por la gente, pero si se va al infierno, ¿qué? Entonces oramos por su salvación. Esa es la voluntad de Dios. Dos, oramos que nosotros seamos más parecidos a Cristo Jesús. Cuando usted comienza a tener una mente como la de Jesús, sus palabras como las de Jesucristo, su actitud y su sentir, usted comenzará a darse cuenta de que creo que esto no me conviene después de todo, porque esto no está reflejando el carácter o los pensamientos o la actitud de Jesús. Entonces eso le va dando ya un discernimiento, y aquello con lo cual usted pensaba es que sin esto no puedo vivir, se da cuenta de que no, y ese será un ídolo más. Tres, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:17. ¿Por qué esto es importante? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría, es el Espíritu que nos da poder para obedecer la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice aquí el apóstol Pablo, 17 y 18, bueno, desde el 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces usted tiene que ser un creyente ahora sabio en las decisiones cotidianas de la vida. 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vaya que son malos el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Aprovecha el tiempo. O sea, ya deja de estarte quejando, deja de estar viviendo en incertidumbre y ponte a hacer algo de provecho, algo de bendición. O sea, deja de estarte preocupando y quejándote y enfrenta ahora la realidad. Yo no te he dejado, no te voy a desamparar, al contrario, me comprometo contigo, dice el Señor, a guiarte cada día, para que mi voluntad sea hecha. Verso 17, por tanto, ¿sí? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Está en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. O sea, no dejes que el mundo te emborrache. Ahora, emborracharse no solamente con vino y alcohol, que claro, se refiere a esto, pero también la gente puede emborracharse con muchas cosas, con ideologías, con apetitos carnales, con entretenimientos, con ciertas diversiones, con muchas cuestiones la gente puede estar perdiendo el dominio personal, ¿verdad? Y desenfrenarse por muchas situaciones. Entonces, en vez de eso, la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo es darle el control. Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad. También, ¿qué es la voluntad de Dios? Que hagamos discípulos. Mateo 28:28, id y haced discípulos en todas las naciones. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Déjenme hacer una pregunta y tenemos que ya estoy concluyendo. Puntos medulares. Los creyentes debiésemos siempre de estar discipulando a alguien, siempre, 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 aunque sea uno. Y aunque sea uno al año, pero que usted diga, estoy invirtiendo mi vida en Cristo en alguien más. Eso es, mis hermanos. Hay creyentes que quizás vinieron los 50 y tantos domingos del año al templo, pero no discipularon a una sola persona. Estamos equivocándonos entonces en cuanto al discernimiento que Dios quiere para nosotros. Esta es la voluntad de Dios, que hagamos discípulos a su esposo, a su esposa, a sus hijos, primos, parientes, conocidos, compañeros, a quien Dios ponga, pero por lo menos una persona. ¿Qué le parece este reto? Nos faltan 4 meses, Dios mediante, que nos dé de vida para terminar este año. ¿Por qué no comienza pidiéndole a Dios, Señor, ¿en quién voy a invertir todo lo que tú has hecho en mi vida en Cristo? Lo que soy en Cristo, lo que tengo en Cristo, lo que he aprendido en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Y finalmente, la voluntad de Dios es que no me acople al pensar y al estilo de vida del mundo. Romanos 12:1. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, al estilo de vida de este mundo. No lo imites, no quieras vivir como él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí está otro punto clave. ¿Por qué voy a buscar la voluntad de Dios? Por sus misericordias. Cuando usted lee los 11 capítulos de Romanos, ahí usted va a darse cuenta de todas las misericordias que Dios ha derramado en su vida. Y cuando entendemos, Señor, cuán bueno has sido conmigo, Señor, no puedo evitar servirte. Entonces llega a esa conclusión Pablo. Hermanos, por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 12. Y no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino comienza a transformar tu manera de pensar, renueva tu entendimiento.
Ya entiende que el mundo no se trata de tu éxito, de tu yo, de cuán guapo eres, de cuántos logros tienes. No, el éxito verdadero es que estés haciendo la voluntad de Dios. Dice Juan, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el éxito. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás teniendo éxito según la perspectiva divina. Aunque el mundo diga lo que diga, te critique, mientras tú estés en la voluntad de Dios, para Dios estás teniendo éxito. Y amén, ¿verdad? Entonces, y continúa, cuando renuevas tu forma de pensar, cuando ya vas tomando la perspectiva bíblica de qué es el mundo y de qué es el reino de Dios y de que sujetas tu voluntad a Dios, entonces dice así, vas a comprobar, o sea, vas a experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, o sea, lo mejor a fin de cuentas. ¿Qué le parece? Concluyo con un versículo, Salmo 143, 10. Y esto se convierte en la oración entonces del creyente. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Es esa su oración? Pues comencemos, mis hermanos, a orar como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes y nos muestras la manera de mantener una relación fresca, viva, auténtica, gozosa, llena de esperanza y de fe a través de ese medio que tú has establecido, Señor, que es la oración contigo, que es la comunicación contigo, que es platicarte y oírte, es disfrutar tu presencia, Señor, es adorarte, es reverenciarte, es respetarte, es exaltarte, es alabarte. Cuando santificamos así tu nombre, Señor, comenzamos a querer compartir quién eres en verdad con otros. Damos a conocer tu nombre para que otros se conviertan. Comenzamos, Señor, entonces a adorarte y a vivir para ti. Santificado sea tu nombre, que otros te conozcan. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno, Señor Jesús, que tú de verdad seas Señor de señores, Rey de reyes, ahora. Que no solamente de palabra te confesemos como Señor, sino que lo demostremos con las acciones, con los hechos. Porque tu reino, Señor, es tu gobierno, es tu autoridad. Venga tu reino, Señor Jesús, que otros vengan a ti y se conviertan, que otros crean en ti y que vivamos, Señor, según tu justicia, tu paz y el gozo de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, ven pronto a establecer tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, sí es lo más difícil quizás porque queremos siempre imponer nuestra voluntad propia, pero mi Dios, no hay nada como tu perfecta voluntad. Aunque a veces no la entendamos, aunque a veces parezca, Señor, algo difícil o doloroso, a fin de cuentas sabemos que es lo mejor, porque tú nunca te equivocas, porque tú siempre tienes la verdad y la razón, y porque siempre tu misericordia y tu bien nos seguirán todos los días de nuestra vida. Padre Santo, enséñanos a orar. Y gracias, mi Dios, porque nos das esta oportunidad de despertarnos, de ser avivados por tu palabra, por tu Espíritu Santo y de gozarnos, mi Señor, en tu presencia, a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas, a pesar de las contrariedades. Señor, tú vas con nosotros, tú vas por nosotros. ¿Quién contra nosotros, Señor? Gracias por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.